Y la Intendencia Metropolitana autorizó una nueva marcha estudiantil para este jueves. El recorrido va a comenzar en Plaza Italia hasta Maquíver y desde ahí hasta la estación Mapocho, donde de hecho va a haber un acto cultural. Queremos conocer más detalles, tomamos contacto con Valesca Quinteros cuando son las 7:16. Sí, Germán, ¿cómo estás? Buenos días. A las 11 de la mañana está convocada esta marcha que comienza en Plaza Italia. Tú mencionabas muy bien el trayecto. Nos encontramos esta mañana con uno de los dirigentes estudiantiles, Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Queremos conversar con él para entender más sobre las razones de movilizarse nuevamente por las calles de Santiago, también a nivel nacional. Son 40 establecimientos y 25 universidades que están movilizados tanto en paros como en tomas. A rectificar esta información, por supuesto. Diego, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, preguntarte primero, ustedes se movilizan nuevamente, sabemos que la principal demanda es que la educación deje de ser un bien de consumo, como ustedes lo han señalado. ¿Hay algo más que quisieran agregar, sobre todo considerando que hay un contexto político bastante fuerte respecto también a los temas de educación? Sí, claramente en los últimos días hemos visto un contexto que ha empezado a hablar de los temas de fondo de educación, que por sobre todo uno observa que se ha cambiado el paradigma, que hoy día estamos hablando de la educación como un derecho social, estamos hablando de gratuidad universal y yo creo en primer lugar valorar esos avances que hemos tenido, pero por sobre todo entender que la posibilidad de que esos cambios se materialicen, que realmente cambiemos el sistema educacional y logremos un sistema educativo que sea más inclusivo, depende en gran medida de que nos movilicemos, depende de que sigamos en las calles planteando estas demandas que tenemos, pero por sobre todo proponiendo, entendiendo que hoy día el sistema político no ha dado cabida a poder realizar estos cambios. Hay muchos candados que todavía existen y que finalmente la llave que es capaz de abrir esos candados se logra en gran medida de la participación de la ciudadanía y por sobre todo de esta acción que mostramos mes a mes, pero que finalmente ha logrado cambiar el Chile y por fin estamos empezando a discutir sobre construir un Chile distinto y que este año es muy relevante porque no solo va a marcar qué suceda de aquí a fin de año, sino en los próximos 4 años con un próximo presidente, en los próximos 20 años quizás frente a las bases que se puedan construir. Entonces ahí la importancia de poder movilizarnos hoy día a nivel nacional, acá desde las 11 de la mañana. Diego, para entender un poco también el contexto de esta movilización, una de las principales demandas de ustedes es terminar con el lucro de la educación y además que la educación sea gratuita a nivel universal en todos los sectores. Hay una candidata que lo ha propuesto, pero ustedes están bastante escépticos. ¿Por qué esta postura? ¿No creen? ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es la propuesta y claramente uno ve que hemos avanzado mucho en cuanto a las propuestas que se están planteando, pero otra cosa es ser realista y también la experiencia que hemos tenido como estudiantes de ver que años pasados se han presentado proyectos que podrían haber sido un aporte y al final del día terminan aumentando el negocio en educación, la segregación en educación y ahí nosotros tenemos claro que la manera en cómo podemos llegar a generar esos cambios es a través de esta presión, pero también, por ejemplo, en el caso de las propuestas que hemos escuchado en la última semana, uno ve que actualmente en el Congreso se están tramitando más de 6 proyectos de ley que apuntan en el sentido contrario de entender a la educación como un derecho social. Entonces, a uno le parecería inconcebible o inconsecuente que esos proyectos se aprobaran, sobre todo entendiendo que lo que pasa este año va a ser precedente para los próximos 4 años y ahí es lo relevante de no quedarse en las letras chicas, sino justamente en cómo, con hechos concretos, empezamos a cambiar este sistema y empezamos a avanzar en un sistema que es un derecho social, pero por sobre todo que vela por una inclusión del sistema y no un sálvate tú solo, que justamente hemos visto la lógica que ha buscado profundizar este gobierno con una subvención a la clase media que fortalece el financiamiento compartido, una de las principales causales de segregación y por otro lado con Superintendencia de Educación y otros proyectos que justamente todos hemos criticado hasta los mismos rectores. Diego, y en concreto para ustedes, ¿cuál es el escenario idóneo que se debe dar en términos políticos para que todos los estudiantes puedan tener acceso a la educación de manera gratuita? O sea, claramente nosotros hemos planteado que es partir entendiendo la educación como un derecho social. Eso parte por una gratuidad universal, sin distinguir a la persona por la cantidad de dinero que tiene en su bolsillo, fortalecer la educación pública, que está absolutamente desmedro, y eso también no lo hemos visto en el debate, no hemos visto una claridad de cómo se va a fortalecer esta educación pública, cómo nos vamos a hacer cargo del problema de la municipalización que tiene hoy día la educación escolar, que está muy precarizada, qué va a pasar con las escuelas rurales, con las escuelas técnicas, que justamente es donde están estudiando hoy día quienes están más postergados después para la educación superior, quienes tienen
más complicaciones o le ponen más trabas para poder tener después libertad para poder elegir, y por sobre todo una calidad, pero una calidad que sea asequible para todos, no entendiéndolo solo en una prueba estandarizada, sino en un espacio que la educación sea una oportunidad de que la persona pueda escoger cómo desarrollarse en la vida. Entonces, esto implica una reforma estructural de no solamente inyectar más recursos, sino cambiar las vigas podridas que vemos que tenemos hoy día en educación, en cómo está concebida esta educación, y avanzar en vez de que sea un negocio o un bien de consumo, a entenderla como un espacio de inclusión y sobre todo de desarrollo integral de la persona. ¿Cómo han manejado el tema de cómo se va a desarrollar esta marcha respecto a los hechos de violencia en algunos puntos y estas agresiones que sufren asistentes, también parte de la prensa, cómo se ha desarrollado en otras oportunidades? ¿Lo tienen manejado de alguna forma especial, algún plan contingente, en coordinación quizás con Carabineros? Sí, o sea, a diferencia de las últimas 2 marchas, logramos coordinarnos con un poco más de anticipación con la Intendencia, a pesar que siempre pedimos con más de 2 semanas de anticipación estos permisos, y eso nos ha permitido poder coordinarnos de mejor manera con Carabineros, con vecinos también, que es importante porque afectamos también la ciudad, pero por sobre todo que como los estudiantes y quienes asistimos a la marcha somos protagonistas de cuidar la marcha, de buscar que el foco al final del día esté en estos temas relevantes de discusión, y sobre todo que también en la marcha somos reflejo de este país que queremos construir, que justamente es un país que se encuentra, es un país que es tolerante, que nos respeta, pero entendemos que la manera como se genera eso no es con más represión como se está intentando meter, sino justamente es con más derechos, con un trato igualitario y con espacios reales de encuentro, que justamente eso es lo que no hemos visto, y que esperemos que hoy día esta marcha sea el reflejo de eso y de la creatividad también que hemos mostrado en marchas anteriores. ¿Te ha llegado la invitación de la precandidata Michelle Bachelet para integrar la discusión política que ella mantiene en su equipo técnico para elaborar temas de educación, como lo hizo, por ejemplo, con Giorgio Jackson? No nos ha llegado ninguna invitación, al menos a la FEUC y también a nombre del CONFECH, que yo sepa, y ahí hay que ver qué va a suceder en el próximo tiempo. Tenemos muchos meses todavía por delante. ¿Tú estarías dispuesto a participar si es que te invitan? O sea, eso es una discusión que tenemos que tener como CONFECH. Acá entendemos que también tenemos un rol de vocería y algo que siempre nosotros hemos funcionado democráticamente, pero siempre nosotros hemos planteado que hay que buscar construir las cosas en conjunto, y acá lo fundamental es entender que no tenemos que girar, yo creo, en torno a un candidato u otro, sino justamente frente a las problemáticas, y nosotros también siempre hemos sido muy claros en lo que nosotros estamos planteando, y ahí es de esperar que cómo concretamos esos cambios, más allá de buscar muchos compromisos, muchas cosas por encima sin hacernos cargo de la realidad que hoy día se está viendo, que se ven estos proyectos de ley, pero también por otro lado, por ejemplo, los compromisos que el presidente Piñera ni siquiera ha sido capaz de cumplir, como terminar con los decretos que impiden la democratización de las universidades, y que justamente él se comprometió, el ministro Lavín y el ministro Heyer, y nuevamente vemos que este presidente le está fallando a su compromiso, pero también a la ciudadanía. Bien, Diego, te agradecemos conversar con nosotros esta mañana en la previa de lo que será esta nueva movilización que parte acá en Plaza Italia a las 11 de la mañana. Ellos se marcharán por la Alameda hacia el poniente, doblarán por calle Macíver hacia el norte, también pasarán por la Costanera para concluir en Estación Mapocho. A las 9:30 de la mañana hay una conferencia de prensa en la sede de la Casa Central de la Universidad Católica. Bueno, ahí van a estar los estudiantes secundarios, universitarios, también representantes de los padres y apoderados y otros movimientos sociales para explicar también a toda la ciudadanía cuál es el motivo de esta nueva marcha, y también hay que estar atentos, por ejemplo, en términos políticos, a lo que suceda esta noche, por ejemplo, en el debate que va a transmitirse en Chile con los candidatos de la alianza, para ver también cuáles son sus propuestas y por supuesto seguir y monitorear las reacciones también de los estudiantes a estas nuevas propuestas que puedan emanar de este sector. Así es que, Germán, Paola, nosotros estamos muy atentos, vamos a mantenernos en este sector para mostrarles cómo se desarrolle esta nueva movilización de los estudiantes a nivel nacional. Por supuesto, y ahí vamos a estar en CNN Chile muy atentos. Cualquier cosa tú nos llamas, Valesca. Así es, estamos en contacto. Buenos días.